Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bien, Demar, dura es la condición de la gente de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Dura es la condición por muchos aspectos. No hubo dinero con qué renovar los que dicen que ya son vetustos medios de defensa aérea, los aviones que no pudieron ser reemplazados, tampoco los cañones, y ahora hay problema con los subsidios de vivienda para policías y fuerzas militares. Era lo que faltaba, el pequeño descanso que tienen los policías y las fuerzas militares, un subsidio de vivienda, disminuido en términos reales, Demar. Pues, doctor Fernando, vea usted, conocimos el decreto 2636 del año 2022 para quienes lo quieran ir a revisar. Ese decreto contempla claramente en su cuerpo en cuánto queda ese subsidio. Y lo que ha hecho el Ministerio de Defensa para tratar de justificar que no mejoraron la situación de subsidio de vivienda en las fuerzas militares y de policía es que antes se tasaba el subsidio en salarios mínimos legales mensuales vigentes y ahora simplemente se ajusta de acuerdo con el IPC. Ese es el pequeño cambio. Por eso, por ejemplo, en el grado de oficial, el subsidio estaba en 121 salarios mínimos legales mensuales vigentes y bajó a 104.32 salarios mínimos. El suboficial estaba en 54 salarios mínimos y bajó a 47,14. Soldados quedaron en 41 salarios mínimos, eso quedó igual. Pero sí hubo claro que bajó, por supuesto. Pero el ministerio sale a decir que definió los aumentos para los subsidios de vivienda de la fuerza pública y que realmente aumentó. No aumentó, en términos reales bajó y acabo de leer en cuántos salarios mínimos bajó cada uno de esos subsidios. Muy grave, doctor Fernando, y no es el único golpe que le dan a la fuerza pública. La senadora María Fernanda Cabal denunció el día de ayer un radiograma donde pedían la verificación y la viabilidad, oiga usted, esto es increíble, para disminuir o para evitar el uso de baterías que sirven de unidades de refuerzo principal para equipos de medios de comunicación de la fuerza pública. Ellos pretenden hacer austeridad bajándole al uso de las baterías para los equipos de comunicación. Esto es increíble, esto no lo entiende nadie. Bueno, ¿Cómo le van a quitar la batería a un equipo de comunicación? entonces súmele, no hay aviones nuevos, no hay cañones nuevos, no hay baterías. Bueno, y hay en términos reales menos subsidio de vivienda. Lo demás es literatura, lo demás es valuta, es moneda mentirosa. Hay que hablar de la moneda real, de la moneda en términos reales, y en términos reales ha bajado el subsidio de vivienda para las fuerzas militares y ahora les dicen que no utilicen tanta batería para radios de comunicación. Ya lo decíamos ayer, no se pueden formalizar los trabajadores que prestan servicios por contrato. Lo dijo la ministra de Trabajo refiriéndose a la presidencia de la República, que dice otra cosa, que en 3 meses todos los que tienen contratos de servicios se tienen que convertir en trabajadores formales del Estado. No hay con qué. No hay con qué. No hay con qué. Esa fue la respuesta que le dio la ministra Gloria Inés al señor presidente, Gloria Inés Ramírez, al presidente, porque esa hace parte de otras de esas salidas del presidente, que él coge el Twitter o coge un micrófono y dice cualquier cosa y pretende de una manera u otra que se hagan las cosas. De verdad que a veces uno dice, es como un sentido dictatorial, ¿no? ¿Recuerda usted cuando le dijo, se posesionaba y le dijo al fiscal, fiscal, libéralos de primera línea? ¿Y como por qué o qué? Y aquí le dice a la ministra del Trabajo, formalícelos en menos de 3 meses. ¿De dónde el dinero para poder formalizar esos contratos de prestación de servicios? Y al ministro de Hacienda no le consultan. Vaya, vaya, vaya. Ay, doctor Fernando, no Bueno, le consulta, no le ha consultado y los problemas que tiene el ministro de Hacienda con el resto del equipo de trabajo. Nos han contado cómo son esas reuniones de consejo de ministros donde inclusive el ministro se ha tenido que parar de la mesa, golpeando la mesa, furioso por algunas afirmaciones que hacen sus colegas.
Bueno, Demar, en nuestra nota editorial decíamos que la inflación del 13% es teórica y que lo real para una inmensa cantidad de colombianos es el precio de los alimentos. ¿Usted cree que tengo razón o estaré equivocado? Absolutamente, doctor Fernando, absolutamente. Ayer veía redes sociales, hay un hombre, un periodista muy importante en Bogotá, que escribía y es una persona que pues tiene un buen trabajo, está bien ubicado, Manolito, y decía, es increíble, pero hoy fui a hacer mercado y tuve que prescindir de algunos productos. Están muy caros. Eso Bueno, lo vive todo el país, doctor Fernando, todo el país. Los aumentos son realmente escandalosos en algunos términos. El precio de la leche, el precio de los huevos. Ahora sí, no sale nadie a protestar, ¿no? Bueno, digo nadie, no. No salen los que incendiaron a Colombia, ¿recuerda usted? Por cuenta de la reforma de Iván Duque. Hoy sí no salen a decir nada. No entiende uno en qué estamos. O sería que les pagaban y por eso salieron a destruir el país. 28% de aumento en los alimentos. Esa es la inflación real. Eso es lo de verdad, verdadera, para inmensa mayoría de los colombianos. A los que los precios de las demás cosas, que los hoteles están caros o baratos. ¿Cuánta gente en Colombia no ha pisado un hotel en la vida? Ni le interesa saber qué pasa al interior de los hoteles. Lo que le interesa es cuánto le cuesta la yuca, el ñame, la racacha, Claro. cuánto le cuesta el arroz, cuánto le cuesta la carne en un supermercado o en un sitio cualquiera, en un mercado popular. ¿Cuánto le cuesta? 28%. El arroz subió más de un 54% Bueno, y el pan cerca del 30%, ¿cómo le el parece? café el 52%. Son unos niveles realmente preocupantes, dificilísimos. Recuerdo, hasta hace muy poco comprábamos el six pack de leche en 19.000 o 23.000 pesos, de acuerdo a la referencia. Hoy estamos pasando los 35.000 pesos, depende de la referencia también. Es enorme el aumento y lo está sintiendo el bolsillo del colombiano y esto no era solamente para los 4.000 más ricos del país, esto nos está afectando a todos. Especialmente a los más pobres, que es para quienes la inflación se contrae a cuánto le cuesta en el mercado la comida para llevar a su casa. Lo demás para ellos es literatura, es cuento. ¿Cuánto cuesta comprar lo suficiente para que su familia pueda comer? Bueno, Demar, tenemos distintos valores de la tasa de usura, que es la tasa de las tarjetas de crédito. Cuidado con el endeudamiento de tarjetas de crédito. Algunos hablan, usted nos habla del 43.26. Hay otros que están hablando del 58%. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. En todo caso, es una tasa de interés descomunal. Le queremos decir a la gente, cuando vaya a sacar su tarjetica de crédito, no olvide cuánto le cuesta en interés lo que va a comprar con esa tarjeta de crédito. Distrae el problema. Un minuto. No necesita efectivo. Utiliza la tarjeta de crédito, un medio fantástico para hacer transacciones. Y cuando vaya a pagar, no se le olvide con qué recargo va a pagar por la tasa de interés. 66.5%, doctor Fernando, el caso de los créditos más costosos, claro. 66.5%. Algunos hablan del 58. Hay una disparidad de criterios en eso. Tenemos que buscar un especialista que nos diga finalmente cuánto vale. Pero en todo caso, mucho más del 40% anual. No le tome el pelo al momento utilizando la tarjeta de crédito. Planifique y sepa que va a tener que pagar cerca del 50% más de lo que está comprando. ¿Cuánto le costó eso? Tanto, no. Tanto más la tasa de interés que tiene que pagar. Ese es el valor real. Entonces, lo que diga la superfinanciera es una cosa, lo que a la gente le cueste. Claro. Y especialmente la gente que vive en el gota a gota, ¿no? No se le olvide. Por Y Dios. los que, y los que tienen que endeudarse de cualquier manera y a cualquier costo y en cualquier circunstancia simplemente porque no tienen efectivo para cubrir sus necesidades inmediatas. Bueno, tenemos la inflación más alta del siglo, pero repetimos que es una inflación teórica
porque para la mayoría de los colombianos el problema es el problema de la comida. La inflación más alta en Latinoamérica, doctor Fernando, por países, me permito leerla. En Venezuela, el 155%. Estos son datos de noviembre del 2022 y datos que presenta la CEPAL. Venezuela 155%, Argentina 92.4%, Chile 13.3%, Colombia 13.1%, y ya pues ahí en abajo viene Perú con 8.46, Uruguay con 8.29, Paraguay con 8.1, México con 7.8, Brasil con 6%, Ecuador con 3.6 y Bolivia con 3.2. Colombia es el cuarto país con mayor inflación de la región. Bueno, y si se va al tema de los alimentos, ni hablar. Bueno, ¿y qué va a pasar pues con los trabajadores que tienen contrato de prestación de servicios con el Estado? Al fin, ¿qué? Esa disputa entre la ministra de Trabajo y la presidencia de la República, ¿en qué queda? ¿Eso quién lo arbitra? ¿Eso quién lo decide? ¿Eso cómo se maneja? Cuando no están de acuerdo una ministra y la presidencia de la República, hágame el favor. Increíble. No, es una torre de Babel. No solamente las conversaciones con los grupos criminales, sino el mismo gobierno. No se ponen de acuerdo en qué es lo que hay que decir. Y por supuesto, pareciera que se lo pasan como el ministro de Ocampo, apagando incendios. Sale el presidente, dice una cosa, inmediatamente tienen que salir a desvirtuar, a aclarar o a reforzar la idea de lo que ha dicho el presidente Petro. Esto ha pasado muchas veces. Los ministros dicen una cosa, el presidente piensa otra, y así se lo pasan, funcionarios hablando en distintos idiomas. Bueno, Demar, usted que averigua, investiga muchas cosas, ¿el ministro de Justicia desapareció? No, está muy ocupado, doctor Fernando. Está muy ocupado hablando y socializando con algunos sectores. Entiendo yo que con los sectores del pacto histórico, por supuesto, lo que será la nueva reforma al Código Penal. Pretenden modificar 62 artículos, entre otros, y este me llama mucho la atención, el artículo 340, para que los que participen en las que llaman protestas no se les encuadre el delito de concierto para delinquir. Además, esta es una perla fantástica, no puedo creer. Ahora un juez va a poder considerar, si llega a pasar esta modificación del Código Penal, un juez podrá considerar una rendición de pena por trabajo remoto. Actualmente eso se produce por trabajo presencial. Aquí ya lo plantean de trabajo remoto, pero además busca que la pena de prisión máxima en Colombia para los tipos penales pase de 60 a 40 años. Sí, sí se cumplieron. No se le olvide que No se cumple ninguna, ¿no? tenemos una impunidad que supera el 90%. Hágame el favor. Bueno, y yo vuelvo a preguntar y le vuelvo a preguntar a mis oyentes cuando estamos terminando este programa de hoy, ¿quién va a coordinar 5 mesas de diálogo? ¿Con qué van a resultar? ¿Cada uno con 300 páginas? Porque el modelo, obviamente, cuando empiece la mesa de diálogo, dice aquí tenemos el modelo, el acuerdo con las FARC. 300 páginas de basura llenas de compromisos que el Estado no podrá cumplir y de compromisos que las FARC no cumplieron nunca, ni les interesa cumplir. Y el narcotráfico no está, ni la minería ilegal, entre los delitos que no se pueden cometer si usted está en una mesa de diálogo. De manera que trafique, que eso es lícito, está permitido. Era lo que nos faltaba, tener un narcopaís, no de mar. Es a donde nos conducen, sobre todo cuando el presidente Gustavo Petro lo que tiene para decir es que la lucha fracasó y por lo mismo no hay combate, no hay erradicación y lo que sí hay es unos altos niveles de narcotráfico que aprovecharán durante 6 meses de cese bilateral, porque nunca dice que se va a perseguir el narcotráfico. Pero prorrogables, ¿no? Además, prorrogables, lo dice el decreto, sí señor. Muy bien. Bueno, queridos amigos, era la hora de la verdad. Regresaremos, no mañana, no el domingo y no el lunes. Largo puente. Por Dios, cuidado con el regreso, cuidado con el alcohol, cuidado con los accidentes en la carretera. Cualquier cuidado está justificado. Cualquier cuidado que se tome. Bienvenidos a su sitio